Hey chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Gracias de nuevo por estar aquí, gracias por estar pendientes de este canal. Bueno, como les decía entonces la semana anterior, para esta semana vamos a tener un nuevo tema, listo, ya dejamos aparte lo que son las palabras homófonas, listo, ya hicimos los ejercicios, ya develamos cuáles son las palabras homófonas, por qué se diferencian y demás. Y ahora es el momento entonces de comenzar a platicar un poco sobre las oraciones compuestas, listo. Yo sé que de pronto ya hemos abarcado muchos temas sobre esto, ya sé que de pronto el año pasado los molesté muchísimo con respecto a las oraciones de alguna manera simples y compuestas que nos llevaban al análisis sintáctico de las oraciones. ¿Se acuerdan cuando develábamos cuál era el sujeto, cuál era el verbo, cuál era la proposición, el adverbio, el adjetivo, etcétera? Ahora lo que vamos a hacer es hablar sobre las oraciones compuestas, pero en su modo coordinada, es decir, las oraciones que son coordinantes unas con otras a través de las compuestas. ¿Listo? Antes de comenzar, quiero pues dar como una pequeña información acerca de lo que son las oraciones. Permítame, yo cuadro esto por aquí. Muy bien. Quiero dar entonces a entenderles cuáles son las palabras o cuáles son las oraciones simples, ¿no? Hay que entender esto de lo simple para pasar a lo compuesto. Acuérdense que las oraciones simples son oraciones en las que solamente se tiene un verbo. ¿Listo? Es decir, son todas esas oraciones que cuando nosotros las decimos, las escribimos y demás o las encontramos, son esas oraciones que tienen un solo verbo. Un ejemplo, ella canta. Aquí está el verbo. ¿Listo? María juega sola. ¿Listo? Aquí entonces está el verbo. Y otro ejemplo, no sé, el perro come mucho. En este caso, pues, esta oración que tiene un artículo, que tiene un sujeto, que tiene un verbo y que tiene un adverbio, en este caso nos están diciendo que el verbo es come. ¿Listo? Entonces, quise dar esta aclaración para poder dar a entender cuáles son las oraciones compuestas. Acuérdense entonces que las oraciones simples son las que únicamente tienen un verbo en toda su oración. Ahora sí, ya con esta explicación vamos entonces a pasar a lo que son las oraciones compuestas por coordinación o las oraciones compuestas coordinadas. Entonces, las oraciones compuestas coordinadas, pues es lo contrario, o bueno, no lo contrario, sino lo que le sigue a las oraciones simples. Son estas oraciones, ¿cierto?, que tienen dos o más verbos, en toda su existencia. ¿Listo? Les voy a dar un ejemplo. Juan come y Pedro nada. Nada del verbo nadar, ¿no? Ojo ahí. Entonces, en este caso tenemos que Juan come y Pedro nada. Si ustedes se dan cuenta, es una sola oración, ¿cierto? Pero esta oración tiene dos verbos, vean aquí. Come y nada del verbo nadar. ¿Listo? En este caso, pues nos estamos dando cuenta que tenemos una oración compuesta. Acuérdense siempre de eso. Cuando es compuesta hablamos de dos o más verbos y cuando es simple es que hablamos de un solo verbo en la oración. Otro ejemplo. Nosotros cocinamos y ellos lavan la loza. Lo que comúnmente hacemos, ¿no? Y más como cuando somos hermanos. Entonces, nosotros cocinamos. ¡Pum! Aparece el primer verbo, ¿cierto? El verbo cocinar. Y luego después aparece ellos lavan, del verbo lavar. Es una sola oración en donde encontramos dos verbos. Pueden ser 2, 3, 4, 5, 20, 35, 384.253 verbos. No importa. Siempre y cuando sean más de dos verbos, automáticamente se convierte en una oración compuesta. Si solamente tiene un verbo esa oración, es una oración simple. Ahora bien, esto es lo fácil, ¿no? Esto es lo fácil, aquí todo el mundo es chévere, bien, excelente.
Ahora vamos a entrar entonces a entrar en detalle y vamos a tener que ver un poco sobre las que son oraciones compuestas, pero coordinadas. ¿Listo? Voy a borrar aquí, espero por favor que hayan anotado esto. Muy bien. Les voy a borrar esto aquí para tener más espacio. ¿Listo? Muy bien. Las oraciones compuestas tienen tres categorías. La primera se llama compuesta. No, perdón, estoy diciendo burradas. No me paren bolas. Ahora sí. Coordinadas. ¿Listo? Subordinadas. Y yuxtapuestas. Por ahora y por este bimestre nos vamos a centrar únicamente, y lo que quedan de estas casi 2-3 semanitas de lo que es el bimestre, nos vamos a centrar únicamente en las oraciones compuestas por coordinación o las oraciones compuestas coordinadas. Ahora sí, ¿cuáles son estas oraciones compuestas coordinadas? Las oraciones compuestas coordinadas son aquellas oraciones, ¿cierto?, en donde yo voy a unir dos premisas o dos oraciones, dos oraciones o dos premisas, ¿cierto?, a través de un conector lógico. A través de un conector. Esas son las oraciones compuestas. ¿Listo? Una o dos, ¿cierto? Uno del verbo unir, pilas ahí. Dos oraciones o dos premisas a través de un conector. ¿Listo? Acuérdense que como estamos hablando de oraciones compuestas, estoy hablando de uno o más verbos, ¿cierto? En ocasiones pues esos dos verbos implican que existan dos personas que hagan eso, o simplemente yo puedo decir José come y bebe. Ahí hay un solo sujeto que está realizando dos acciones, es decir, dos verbos, es una oración compuesta. Y si ustedes se dan cuenta, esas oraciones compuestas o esas oraciones, digamos que de alguna manera nosotros nos damos a entender a través de las oraciones compuestas, están unidas a través de un conector. ¿Listo? Dos premisas a través de un conector. Les voy a dar un ejemplo. ¿Listo? Entonces, Pedro llegó tarde. ¿Listo? Y Juan no llegó. Aquí tenemos entonces dos oraciones. ¿Cuáles son esas dos oraciones? Vamos a marcarlas. Pedro llegó tarde, ¿no? Una oración. Y Juan llegó. Y Juan no llegó. En este caso tenemos dos oraciones. Ahora bien, ¿cuántos verbos hay en esta total oración? Dos, ¿verdad? El verbo llegó y el verbo llegó. ¿Listo? Dos verbos, quiere decir que es una oración compuesta. Ahora, si ustedes se dan cuenta, y yo lo marqué de un color diferente, vamos a denotar entonces que este conector que está aquí, ¿cierto? Que ese conector que nosotros vimos el año pasado como un conector o como una conjunción, ¿cierto? Es lo que nos va a unir dos palabras o dos oraciones. En este caso, todas esas oraciones coordinadas, todas esas oraciones compuestas coordinadas se refieren a las oraciones que tienen dos o más premisas en donde están unidas a través de un conector. ¿Listo? Punto importante aquí para que no se nos olvide. Esta oración 1 puede que no tenga que ver absolutamente nada con la oración 2. ¿Listo? La oración 1 no depende nunca de la oración 2. Yo puedo decir que aquí Pedro llegó tarde y aquí puedo decir y de hecho lo voy a hacer para que ustedes lo noten. ¿Listo? Pedro llegó tarde y José comió murciélago. Es un ejemplo. ¿Listo? En este caso, ¿cuál es el otro verbo? El primer verbo llegó, el segundo verbo es comió, ¿no? Vean,
La primera oración no tiene nada que ver con la otra. ¿De qué me sirve saber que Pedro llegó tarde y de qué me sirve saber que José comió murciélago? Absolutamente de nada. Esa es una de las características de las oraciones compuestas coordinadas. La oración 1 no tiene nada que ver con la oración 2. Ya en la subordinada nos vamos a dar cuenta que la oración 1 depende totalmente de la oración 2. La oración 2 no puede estar solita, sino que exista una antes que ella y por eso se llama subordinada. Pero no estamos en ese momento, estamos aquí en coordinadas. ¿Listo? Oraciones coordinadas. Dos o más oraciones o premisas unidas a través de un conector. ¿Listo? Y ese conector lógico que puede ser a, ante, para, sin, con, contra, y, etcétera, a través, por, lo que sea, con, no tiene nada que ver cuando conecto una oración con otra oración. ¿Listo? No tienen que ver absolutamente nada una oración con otra oración. ¿Listo? Listo. Ahora bien, vean estos ejemplos que les puse aquí de oraciones compuestas coordinadas y me voy a acercar un poquito más para que ustedes lo tengan más claro. ¿Listo? Entonces, vean, el espectáculo ya comenzó y vean aquí este conector y el actor aún no ha llegado. ¿Cuáles son los dos verbos de esa oración? Comenzó, ¿cierto? Y el actor principal no ha llegado. Recuerden que ese es el verbo auxiliar, que eso es un bueno, etcétera. Listo, eso no estamos entrando en este momento. Al ser una oración compuesta porque tiene dos verbos y al ser una oración que está conectada por una, ¿cómo se dice? Por un conector, se llama automáticamente una oración coordinada. ¿Listo? Y aquí es donde yo les digo, vea, la primera oración no tiene ningún grado o no tiene nada que ver con la segunda. En este caso sí, bueno, es consecuente. Pero si aquí dijera otra cosa, como la última que ya la vamos a ver, ustedes se van a dar cuenta que esa oración no tiene nada que ver una con la otra y aún así es posible. Por eso se llama coordinada. A pesar de que puede que sean diferentes, nosotros vamos a entender y nosotros vamos a decir que a través de este conector la oración va a estar puesta como sea. Siguiente, vean. Mis padres se fueron a la playa, pero, vean el conector, pero nosotros decidimos quedarnos. Listo, vean. Puede que no tenga nada que ver que mis padres se fueron a la playa. Bueno, yo no necesito saber eso. Y yo tampoco necesito saber que nosotros nos quedamos aquí. ¿Cierto? De alguna manera ustedes se dan cuenta. Puede que una tenga que ver con la otra, sí. Pero aquí lo principal es que tiene un conector. Y cuando tiene un conector, automáticamente se llama una oración coordinada. ¿Listo? Vean esta. Yo como moscas, aunque, vean el conector, sean negras. Nada tiene que ver que sean negras, nada tiene que ver que yo como moscas o no. Listo, lo importante es que hay un conector. En este momento el conector es pero y en este momento el conector es aunque. ¿Cuáles son los verbos? Mis padres se fueron, ¿cierto? Y nosotros decidimos quedarnos. Bueno, aquí hay dos verbos, ¿no? Decidimos quedarnos. Yo como moscas y sean negras. ¿Listo? En este caso, y quiero que esto quede muy claro, pues porque de hecho pues ese es el aliciente de las oraciones compuestas coordinadas. ¿Listo, chicos? Espero que les haya quedado claro. No les voy a dejar tarea. Lo único que sí les voy a dejar, obviamente pues van a decir, pero usted dijo que no veo tarea, no sé qué. Lo único que les voy a dejar es que hagan una pequeña consulta. Para mí es importante que hagan esta consulta. ¿Listo? Consulten cuáles son los conectores. Es decir, una lista. Hay una lista de conectores. Escríbanla en su cuaderno. A, ante, para, por, y, aunque, pero, etc. Escriban toda esa lista en su cuaderno. Se demoran 2 minutos buscándola y se demoran 3 minutos haciéndola, copiándola en su cuaderno. Quiere decir que es una tarea, no, ni siquiera es una tarea, es una consulta de 5 minutos. Es importante que ustedes lo hagan para que ustedes se den cuenta cuáles son esos conectores que ayudan a las oraciones coordinadas a que sean coordinadas y no sean yuxtapuestas, porque eso más adelante lo vamos a ver y no quiero que haya confusiones. Así que por favor, consulten cuáles son o cuál es la lista de los conectores. Listo, ustedes se van a dar cuenta porque empieza por a, ante, para, por, y, con, contra, etc. ¿Listo? Eso es todo, muchachos. Muchísimas gracias por verme, muchísimas gracias por estar aquí. Me agradó muchísimo que estuvieran aquí y bueno, nada, pilas con todo esto. Espero que hayan captado la idea. Nos vemos entonces el viernes en clase de Skype. Bueno, cuídense muchísimo y nos vemos. Nos hablamos. Chao, juiciosos.